Ya hemos hablado todo el día de este tema que ha sido caliente tema en las redes sociales fundamentalmente, de la tesis del presidente Enrique Peña Nieto, una tesis de hace 25 años para obtener la licenciatura de Derecho en la Universidad Panamericana. Bueno, el reportaje de Carmen Aristegui y su equipo señala que el 29% de esa tesis fue plagiado porque no se citó entrecomillado pasajes de varios libros consultados por el entonces aspirante licenciado en Derecho, Enrique Peña Nieto, y que tampoco fueron citados en las referencias bibliográficas. El asesor principal de esa tesis es el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez. Eduardo Alfonso Guerrero Martínez. Y está en la línea telefónica. Magistrado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Cuéntenos, ¿qué pasó hace 25 años en la asesoría de la tesis de el hoy presidente Enrique Peña Nieto? Mira, la labor de un asesor de tesis, un alumno solicita si alguien con cortesía y con educación puede dirigirle la tesis. Acepta uno, dependiendo del área, si tiene afinidad a las asignaturas que uno imparte, ¿me explico? O a la asignatura que uno tiene un poco más de conocimiento, porque en esta vida nadie sabe todo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, él se acercó con la intención de hacer una tesis sobre el presidencialismo mexicano. Sí. Le dije que hiciera él un bosquejo de un capitulado. Para ese trabajo de tesis de licenciaturas piden mínimo 4 capítulos, más las conclusiones y las fuentes bibliográficas. Ajá, ok. Muy bien. Entonces redacta. Te tengo que decir que ahora es muy fácil que tú en un texto de cualquier libro recojas tú una página, lo metas a Google para ver quién es el autor. Para comprobar, O sea, y así. No se necesita mucha ciencia de investigación sesuda de horas y horas y horas y horas y horas para decir, lo metes a Google y sabes quién es el autor. El licenciado Peña Nieto, el señor presidente de la República, señala las fuentes correspondientes en su bibliografía. Te tengo que decir muchas veces lo que pasa en Santo Domingo, que es donde se hacen tesis, o acá por la zona de Copilco, Universidad, donde también se elaboran tesis, y muchas veces hay corresponsalía de estas tiendas o negocios que se dedican a eso. Ahora tú llevas el disco o la USB y te lo imprimen tal como viene. En aquella época lo tienen que transcribir para meterlo al sistema con el que se imprimían en aquella época las tesis. O sea, como estas que están ahí en la zona de Copilco, en Ciudad Universitaria. O sea, transcriben en aquella época, o sea, se transcriben las cosas porque no existían los medios de reproducción electrónica que tenemos ahora, o eran como muy elementales, muy, o sea, otro esquema. Oiga, magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, estamos platicando con él al aire, uno de los asesores de la tesis del presidente del hoy presidente Enrique Peña Nieto. Pero ¿a poco en la máquina de escribir no se podían poner comillas? A ver, sí se pueden poner comillas, pero imagínate, se pasan 1, 2, 3 párrafos y eventualmente se pudieran haber saltado la persona que transcribió esas comillas. ¿Pero 29%? Bueno, ¿cuánto? ¿29%? No, en fin, no sé si sea ese porcentaje. La parte fundamental de su tesis es muy original. ¿Cuáles son las influencias del presidencialismo mexicano? O sea, digamos que es original el 70%. El 70% es muy original de parte de él. Sí, porque el 29% fue como cita sin citar. O sea, creo que lo más importante y lo más rescatable es la idea que él quiso plasmar en la tesis. Luego, a esto hay que sumarle una actitud de linchamiento que tiene Carmen Aristegui contra él. Es decir, no sé si se puede hacer un periodismo honesto, recto, veraz, como ella pretende, dice que lo hace, a diferencia de lo que pretende él decir de Peña Nieto, cuando me doy cuenta que lo que subyace es una actitud de odio, de rechazo, de animadversión,
de que todo es negro, y te puedo decir que hay mucho más azul que nubes negras en el planeta, no solo en México. Hay dificultades, hay un tsunami en el mundo de dificultades de terrorismo, de problemas económicos, de una serie de cosas en las que todos somos corresponsables. Y en este caso ella es corresponsable de una animadversión y un linchamiento público desde hace varios meses, si no de un par de años, en contra de Enrique Peña Nieto, y eso yo no lo suscribo. Pero digamos que, por ejemplo, el reportaje de la Casa Blanca, hasta los más críticos de Carmen Aristegui dijeron que es una gran pieza de periodismo de investigación. Pero ya se disculpó y ahorita no es el tema de nuestra conversación. Pero no está anclado eso a la Casa Blanca, a la corrupción, a la impunidad. A ver, yo no te estoy diciendo esto, yo lo que te estoy diciendo es, estamos hablando sobre el tema de su tesis. De lo demás, a mí no me toca, porque no tengo los elementos de juicio de juzgarlo. Ok, déjeme replantearle entonces. Y te tengo que decir de lo que tengo evidencia, y que se me ha puesto a mí para juzgar. De lo demás, cada quien es responsable. Bueno, usted tuvo acceso, digamos, a la hora evidencia posteriori, que significa ese texto de hace 25 años, ¿está de acuerdo? Bueno, no, mira, a ver, la evidencia... Bueno, usted leí, pero las fuentes bibliográficas están citadas en la tesis. Pero lo que le quiero preguntar es, usted estuvo en un salón con Enrique Peña Nieto, ¿está usted de acuerdo? Todos sus alumnos. Leyendo esas páginas... A ver, no textos, todas, no. Algunos de ellos en lo que usted le iba a asesorar. Me dejan los capítulos, yo los reviso, están las fuentes bibliográficas, etcétera, etcétera, hago las correcciones, las sugiero y adelante. O sea, en los primeros textos, en el borrador que le presenta Enrique Peña Nieto, ¿sí venían las citas? Sí venían las citas. ¿Con comillas? Con comillas. ¿Con referencias bibliográficas? Sí, con referencias. Ahora, ese texto ya no lo conservo. ¿Ya no tiene copia de ese texto? No, ya no, porque lo que cuenta ante los ojos de la revisión académica final del examen es la tesis. Oiga, y en esa tesis que ya impresa para hacer el examen profesional, le faltan las comillas, eso... A ver, estoy preguntando nada más... Esa etapa ya no la revisé al final porque hay otros revisores que lo hacen. ¿Pero fue usted al examen profesional de Enrique Peña Nieto? Sí, estuve en el examen profesional de Peña Nieto. ¿Cómo fue el examen profesional de Enrique Peña Nieto? Brillante. A ver, te voy a decir una cosa y quiero cambiar de canal. Él trabajó muchos años con un notario público de reconocida autoridad moral, de honestidad y de conocimiento jurídico, que es Fausto Rico Álvarez, notario número 6. Con Fausto Rico no trabajaba una persona que no tuviera capacidad. No, bueno, pero plagio que... Es como a ver, sustraer intelectualmente sin otorgar el derecho del creador. Estoy comentando que esas citas, las fuentes bibliográficas de esas citas están en la bibliografía final de la tesis. Entonces, ¿usted lo atribuye a que es un error simplemente de sistema de impresión? Eventualmente, a ver, no solamente un error, eventualmente pudo haberse saltado una serie de cosas, pero yo no lo siento como ese dolo con la actitud negativa con lo que lo quiere hacer Carmen Aristegui. O sea, digamos que usted diría que no tendría relevancia periodística eso hoy día. Eventualmente la pudiera tener por el énfasis que le pone Carmen Aristegui a todo lo que se refiere Peña Nieto. Tiene animadversión contra él y eso yo creo que valdría la pena que también se señalara. Hay una actitud permanente de hostilidad de esta periodista contra Enrique Peña Nieto, porque no piensa como él, porque pertenece a otro cuerpo de ideas que no son las suyas, etcétera, ¿no? Por las razones que sea. Pero, sí, pero ya no tenemos, digamos... Lo que subyace es una actitud de, podríamos decir, de cierto odio y de cierto rechazo de Carmen Aristegui contra el señor presidente de la República. Eso es su opinión personal. Mi opinión. Ahora, ya no podemos contrastar estas pueda golpear a Peña Nieto, con razón o sin razón, lo va a hacer. ¿Usted cuando revisó la tesis, asesoró la tesis de Enrique Peña Nieto, pensaba que Peña Nieto algún día iba a ser presidente de este país? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi materia prima no es ni la madera, ni el hierro, ni una serie de cosas. Mi materia prima son personas.
y siempre pongo mi mejor empeño en un proceso educativo de que la gente dé lo mejor para mejorar este país. Y dar lo mejor es hacer una... Esa es mi responsabilidad, formar personas. Oiga, luego cada quien asume su responsabilidad. Ya no podemos, desgraciadamente, contrastar lo que usted nos dice con un texto porque nos dice que ese texto ya no existe. Ya no lo tengo. Pero reitera que ese texto traía comillas. La mayoría de las citas las contenía. La mayoría. La mayoría de las citas las O sea, contenía. había unas que no. Eventualmente, ya ahorita no recuerdo, pero la tesis fue un trabajo muy acucioso por parte de él. Le preguntaría en tanto formador de estudiantes, de egresados, como participante en sínodos, como participante en exámenes profesionales, lo que presenta el texto de Carmen Aristegui, esta falta de referencias, la falta de comillas, la falta de referencias bibliográficas o citas textuales atribuidas con todo y nombre y apellido de autores, libros, etcétera, constituiría una flagrancia para decirle no a alguien que se quiere titular en alguna materia? En ese momento, cuando yo tenía constancia del trabajo original, no era motivo de una seria llamada de atención. Y en el examen Lo que sí te digo yo que en este momento la actitud de Carmen Aristegui es guillotina. Ahora dígame, ¿en el examen profesional hubiese constituido ahí sí momento para decir, oigan, esta cita? Si hubiera estado, pues decir, bueno, señores, se suspende el examen y se presenta otro trabajo pulido de los o sea, ¿sí debió haber pasado eso de suspender el examen por esos motivos? No, a ver, estamos en un figurativo. A ver. No es el caso. O sea, no se tendría que presentó haber esa oportunidad, el hubiera no existe, compañero. No, bueno, sí, ya sé que si mi abuelita tuviera llanta sería bicicleta, pero estamos hablando de la tesis del presidente, ¿no? Sí. Bueno, pues no existe el documento, usted dice que sí tenía comillas, la mayoría de las citas, pero hay algunas que no estaban ahí por error. No vieron porque, insisto, la forma de imprimir las tesis se entregaba a las empresas, y no sé si en este caso así lo fue, las empresas de transcripción para la impresión de las tesis. Entonces usted atribuye esa falla, ese error de estilo, al proceso tecnológico de impresión de tesis y no al proceso intelectual del estudiante entonces Enrique Peña Nieto. No, porque él fue siempre muy autoexigente en su quehacer académico. Pues le agradezco mucho estos minutos, magistrado. Ándale, pues, que vaya muy bien. Gracias por comunicarse con nosotros, por recibir la llamada. Magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, asesor, o uno de los asesores, nos dicen los que investigaron el reportaje en Aristegui Noticias que es el principal asesor. Él dice, en una parte fui asesor de la tesis de Enrique Peña Nieto y pues no hay porrún, es algo que falló en el proceso de impresión de una tesis y no tiene nada que ver con la capacidad intelectual del entonces estudiante Enrique Peña Nieto y es todo culpa del odio que Aristegui le tiene al señor Enrique Peña Nieto. Básicamente es lo que dice el asesor magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez. Nosotros solo acudimos a las fuentes primigenias de la información y usted tenga su propia opinión y saque sus propias conclusiones. Vamos a lo que sigue.